Muy buen día. En esta oportunidad vamos a hacer todo lo posible por reflexionar sobre este tema de Primera Cámara 13, teoría sobre los cuerpos solares. Y para ingresar al tema del día de hoy, vamos a ver estos dos pequeños fragmentos de video. Adelante. So slowly, and time can do so much. All you still more. I need your love. Your love, God, spill your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your love. Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. En estos dos fragmentos que acabamos de apreciar, nosotros podemos distinguir la diferencia que existe entre cuerpos lunares y cómo es alguien que tiene los cuerpos solares. Y no lo ponemos para comparar o para generar en nosotros el deseo de poseerlos. No, sino es para explicar lo que está ocurriendo con la humanidad
es decir, con todos nosotros, y qué es lo que debería de ser. Entonces, ¿cómo entender que la humanidad va de mal en peor? En la clase anterior hemos podido apreciar que en cuanto a la integración del ser humano con el ser, nosotros nos encontramos en un estado mineralizado, o se podría decir en un estado inerte, siempre con las mismas reacciones desagradables y perdiendo energía, en especial en lo relacionado al sexo. Entonces la humanidad va realmente de mal en peor, y de continuar así, los niveles de degradación serán cada vez más y más terribles. Y eso ya es obvio, nosotros lo podemos ver. Y la causa está justamente en la mala relación de las personas con su propia energía. Es decir, nuestra mente sensual se ha acostumbrado a reaccionar mecánicamente, por lo que cuando llega una tentación o una prueba hacia nosotros, nos dejamos llevar por el deseo y viene la caída. Entonces necesitamos ahora independizarnos, liberarnos de esa esclavitud que ejerce sobre nosotros el ego. Porque de no proceder así, nosotros lo estamos vigorizando o reforzando. Entonces amerita empezar a salir de la mente sensual, y eso lo podemos hacer a través de la imaginación, que es el tema de la próxima clase. Ahora, ¿cómo podríamos pasar las pruebas o las tentaciones? A través de la muerte del ego. ¿Y cómo sabemos que irá de mal en peor esto de las pruebas en relación a la humanidad? Porque estamos degenerando tanto que el estado normal que nosotros le atribuimos a la humanidad, por ejemplo, en relación al centro emocional, siempre son reacciones de tipo inferior, emociones inferiores, negativas, ya sea de odio, de venganza, de fornicación, de adulterio, etc. Así se están reforzando, en vez de los cuerpos solares, tres fuerzas oscuras que se denominan los tres traidores del Cristo. ¿Quiénes son esos tres traidores del Cristo? Ya hemos visto desde clases anteriores el demonio de la mente, que está representado por Pilatos, el demonio del deseo, que está representado por Judas, y el demonio de la mala voluntad, que está representado por Caifás. Eso es lo que tenemos en vez de cuerpos solares, y con ellos lo único que lograremos es seguir dando vueltas y vueltas en esto de la rueda del samsara. Ahora tenemos la gran oportunidad de encaminarnos hacia la integración con nuestro real ser e ingresar al mundo anímico o del alma y al mundo espiritual. Ahora, ¿por qué debemos aprender a manejar entonces esos 5 centros inferiores? Porque solo manejando esos 5 centros es la única manera de crear los cuerpos solares. ¿Y cómo es posible esto? Veamos este pequeño fragmento de video sobre Jesús y la resurrección. Adelante. Al llegar, Jesús halló que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó en casa. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano volverá a vivir. Yo sé que resucitará en el día final. Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá.
¿Tú crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Así que nosotros estamos como muertos, así como Lázaro, para esos estados, como habíamos mencionado, anímicos y espirituales. Y el Maestro Jesús, el Cristo, nos da su doctrina para regresar al Padre. Entonces el Hijo, que es la representación del Cristo, nos dice: el que cree en mí, es decir, el que cree en Cristo, volverá a la vida. Y cuando dice cree, no se está refiriendo a cree de creer, sino a cree de crear. Y para ello es necesario el trabajo en pareja, es decir, la formación de los cuerpos solares se realiza en cooperación con la pareja. Bien, vayamos al primer párrafo. Esotéricamente, ¿qué se entiende por cuerpos solares? Es el adepto vestido con el traje de bodas del alma, en el cual están contenidas la emoción superior, la mente auténtica y la voluntad consciente. Ostenta conciencia autónoma. Debemos ir encaminándonos hacia este camino señalado por Jesús el Cristo para volver al Padre, y debemos siempre estar ubicados. Para ello, nosotros tenemos la siguiente escala de procesamiento en cuanto a la integración con la doctrina gnóstica o doctrina del Cristo, que va desde aspirante, estudiante, discípulo, adepto, apóstol, maestro, hasta llegar a hombre verdadero. Entonces, adepto, además de tener las características de un aspirante, estudiante y de un discípulo, tiene la característica de que se ha afiliado a la logia blanca, es decir, obedece las disposiciones de los mundos de arriba. Y esto es así porque ha pasado o ha calificado en varias pruebas, porque con su trabajo interior ha permitido esa calificación en esas pruebas. Adicionalmente, ha logrado, gracias a su trabajo interior, crear ciertas facultades que le han permitido abrir la conciencia. Entonces, traje de bodas del alma significa cuerpos solares. Alguien que tiene ese traje puede acceder, como habíamos mencionado, al mundo anímico y al mundo espiritual. Los cuerpos solares están hechos de energía, que se corresponde con la energía psíquica o emocional, con la energía mental y con la energía causal o de la voluntad. Por eso es que la luminosidad que se presenta en el video en relación al Maestro Jesús está graficando, está simbolizando ese hecho. Quiere decir que es alguien que tiene o ha hecho tangible esos cuerpos solares. ¿Y por qué lo ha logrado? Porque ha dejado de derrochar la energía. Por consiguiente, ¿cuál es ese fundamento de los cuerpos solares o de dónde salen o cómo hacemos? ¿Cómo podríamos hacer nosotros para hacerlos tangibles? Justamente es mediante la energía sexual, mediante las aguas de vida y a través de la muerte del ego. Veamos el siguiente párrafo: cómo organizar los cuerpos psicológicos dentro de sí. Si uno despilfarra sus energías intelectuales, no puede darse el lujo de crear una mente individual, ni mucho menos crear los cuerpos solares. Hay que dejar las identificaciones, la mala voluntad, etc. Lo que nos está enseñando el maestro aquí es que debemos morir para que nosotros podamos organizar los cuerpos solares. Porque mientras tengamos ego, vamos a derrochar la energía. Ahora entenderemos por qué es necesario estos estudios, por qué es necesario valorar la energía sexual, ya que con ella
nosotros podemos volver a la vida o volver a nacer en esos planos que hemos mencionado. Es por esto que en la clase anterior nos han empezado a hablar sobre la transformación de las impresiones, es decir, todo aquello que llega a nosotros a través de los sentidos y pues llegan a la mente. Y lo que nos dijeron es que si nosotros entre esos objetos exteriores y nuestra mente, nosotros ponemos como barrera a la conciencia, es decir, el recuerdo de sí y la autoobservación, lograremos transformar, digerir o recibir tales impresiones de mejor forma. Ya no con las tremendas identificaciones o reacciones que nosotros tenemos y que generan obviamente errores, y ya sabemos que después de error viene el dolor. Entonces, ¿cómo nos daríamos cuenta de que la humanidad está así en ese estado doliente o de sufrimiento? Porque está en el error. ¿Y en qué consiste ese error? En derrochar o perder sus propias energías. Vayamos al siguiente párrafo. ¿A qué grado de degeneración estamos llevando nuestros cuerpos? Es obvio que todos los procedimientos físicos anticonceptivos, además de originar destrucciones orgánicas, muchas veces irreparables, relajan en forma radical la ética humana y conducen a la degeneración. Nos estamos dando cuenta que la posibilidad de lograr esos cuerpos solares está en correlación con la energía sexual, y la energía sexual está en correlación con el cuerpo físico. Por eso es que al cuerpo físico se le menciona esotéricamente como la tierra filosófica. Y esa tierra filosófica debe ser fértil. Es por ello que nosotros debemos cuidar muchísimo el cuerpo físico, porque si por ejemplo se le hace la vasectomía, la ligadura de trompas, o incluso se utilizan drogas o químicos, etc., entonces esa tierra fértil se hace infértil y queda destruido. Es claro para todos que el objetivo de esos métodos anticonceptivos es dar rienda suelta a las bajas pasiones, y por consiguiente no hay ética humana cuando se destruye el cuerpo físico. Cuando se malogra el cuerpo físico que la divinidad nos ha dado, así de esa forma se agrava el karma, que luego deberemos de pagar en existencias posteriores, o tal vez en la actual existencia. Por ello, ahora estamos instando a cuidar el cuerpo físico de todo tipo de procedimiento anticonceptivo, como los que acabamos de mencionar. ¿Cómo nos damos cuenta de que un acto es erróneo? Mediante las leyes. Por ello es necesario estudiar las leyes de la naturaleza y del cosmos. Por ejemplo, ya sabemos que si nosotros nos identificamos, ingresaremos a la ley de Hitoclanos. Es decir, quedamos degradados hacia el reino de abajo, hacia el reino de los animales, en el cual rige esto de las reacciones. Muy diferente sería que nosotros tuviéramos algo de reflexión, algo de autocuestionamiento. Y lamentablemente persistimos en el error neciamente. Los cuerpos solares se logran mediante la transmutación. Y para ello tenemos que realizar la gran obra o el trabajo sobre nosotros mismos, así como en octavas, sosteniendo cada nota en cada escala. Para ello necesitamos saber que el mundo físico se corresponde con el mundo de las 48 leyes. Y aquí, ojo, que nuestra personalidad puede estar en mundos muy inferiores. Y a medida que nosotros vayamos pasando las pruebas de cada plano, iremos ascendiendo poco a poco, ya que la energía se irá acumulando y haciendo más sutil dentro de nosotros. Cada vez más y más sutil, que podremos llegar al plano astral o mundo de las 24 leyes. Igualmente, en la medida que trabajamos seriamente sobre nosotros mismos, sobre la muerte del ego,
vamos a poder vencer las tentaciones del mundo astral. Y así sucesivamente pasaremos en octavas al mundo de las 12 leyes, que viene a ser el mundo mental, hasta llegar al mundo de las 6 leyes, que se denomina el mundo causal. Ahí recién se puede decir que uno es hombre verdadero, es decir, volveríamos a nacer en el plano anímico y en el plano espiritual. Y por eso se correlaciona con la ley del 2 veces nacido. ¿Y cómo es eso que se llega a nacer de nuevo? Justamente con el principio inteligente de la transmutación. En este gráfico estamos viendo que el animal intelectual nunca pasa del plano físico. Es decir, nosotros nos quedamos en la primera escala, ¿no? El plano físico, y de ahí estamos en la rueda del samsara yendo y viniendo en ese mismo plano. Nunca se nos ocurre subir. Ya sabemos que la clave es la transmutación. De manera que ahora estamos tratando de encaminarnos hacia esos planos que acabamos de mencionar, que le podemos llamar los mundos del Cristo o los mundos anímicos, también los cuerpos del alma. Con los cuerpos solares nosotros nos convertiríamos en hombres verdaderos. Y de ser así, nosotros podríamos llegar al mundo espiritual y ponernos en contacto con nuestro Padre. Como conclusiones mencionaremos que nosotros debemos de respetar las aguas de vida para poder hacer tangibles esos cuerpos solares, y ese cuidado que nosotros debemos de tener se realiza en pareja, es decir, tanto el varón como la dama en matrimonio deben cuidar el fuego. Y ya sabemos ahora que para todo esto se necesita tierra fértil. Necesitamos abrir en nosotros la disponibilidad al hombre. Esto es una disponibilidad a cooperar con nuestro propio Padre interno, con nuestra Madre Divina y con el Cristo interno. Y finalmente, para poder pasar cualquier prueba o cualquier tentación, la única manera es a través de la muerte del ego. Y para ello se hace muy necesario investigar qué es lo que implica o cómo es que nosotros debemos realizar la muerte del ego o la muerte mística. Hasta aquí el día de hoy, y tenemos como tarea entonces para este tema identificar qué relación tiene Mateo 22 versículos del 11 al 14 con este tema relacionado a los cuerpos solares. Como número 2, busquemos principios inteligentes, principios mecánicos que puedan existir en esta base bíblica. Luego, tratemos de identificar o indicar al menos una aplicación de este tema en nuestra vida diaria. Y finalmente, realizar como mínimo una pregunta sobre este tema. Bien, ahora vamos a la parte práctica. Empezaremos con la relajación integral, luego haremos el pranayama simple, seguidamente haremos el mantra faraón, que sirve para hacernos conscientes en el plano astral, y luego haremos una cadena de irradiación de amor que tanto necesita nuestro planeta. Finalmente haremos la runa Ario, que es en posición de firmes, simplemente extender la pierna derecha formando una A, y pronunciaremos el mantra Ario, que simplemente se alarga cada letra. Este mantra tiene la facultad de ponernos en contacto con fuerzas de tipo divinal que llegan a nosotros hasta el cuerpo físico para ayudarnos muchísimo en este camino. Bien, entonces ahora vamos a la práctica. Muy bien. Vamos a continuar con la práctica que corresponde al día de hoy. Nos preparamos ubicándonos en una posición cómoda.
de la cual ya no nos vamos a mover. Y seguidamente vamos a realizar 3 respiraciones lentas y profundas. Inhalamos. Retenemos y tensionamos. Exhalamos y soltamos. Una vez más, inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos y soltamos todos los músculos. Muy bien, nos vamos a interiorizar. Dirigimos nuestra atención hacia nuestro real ser interior y le pediremos a nuestro Padre interno y a nuestra Madre Divina su ayuda para la realización de esta práctica. Bien, seguidamente vamos a poner atención a nuestra respiración. En cada inhalación imaginaremos una luz amarilla muy brillante que va cubriendo todo nuestro cuerpo físico. Hagámoslo. Se cubre todo nuestro rostro, toda nuestra cabeza, todo el cerebro, con esa luz amarillo brillante que va relajando, soltando cada parte, cada punto de nuestro propio cuerpo. Se relaja el cuello, se relajan los hombros, se relajan los brazos, antebrazos y manos. Se suelta todo nuestro pecho, toda la espalda. Toda la columna se cubre con esa luz brillante. Todos los órganos internos del abdomen, del pecho. Seguidamente nuestros glúteos, órganos creadores, los muslos, las rodillas, piernas y pies quedan en profundo descanso y en profunda relajación. Visualizamos todo nuestro cuerpo físico por dentro y por fuera con esa luz amarillo brillante que continúa relajando, curando, sanando cada punto de nuestro cuerpo físico. Seguidamente vamos a orar a nuestra Madre Divina y le pediremos que nos ayude a llevar la energía sexual hasta el cerebro y luego al corazón. En cada inhalación haremos el mantra Ham mentalmente. Inhalamos Ham. Sa. 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 Sa.
Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Bien, suficiente. A continuación vamos a ir adormeciéndonos cada vez más y más. Pero controlando el sueño para no quedarnos dormidos. Y vamos a proceder a mantralizar el mantra que corresponde a la práctica del día de hoy. Inhalamos. Fa, ra, o. 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 Fa,
Ra. Om. Fa. Ra. Om. Fa. Ra. Om. Fa. Ra. Om. Bien, suficiente. Guardemos unos instantes de silencio, muy atentos, muy alertas, y si viniera algo a la mente, simplemente lo dejamos pasar. Bien, suficiente. A continuación, oremos profundamente a nuestro Padre interno, pidiendo ayuda para poder continuar en este camino que nos conduce hacia nuestro Padre interno, hacia nuestra Madre Divina. Bien, manteniendo ese estado de relajación y tranquilidad, nos vamos a levantar suavemente. Nos vamos a levantar suavemente para realizar la runa Ario. Bien, nos ubicamos en la posición de la runa Ario. Inhalamos. Ari.
Suficiente. Oremos a nuestro Padre Eterno, a nuestra Madre Divina, agradeciendo profundamente por la oportunidad del día de hoy. Y asimismo agradecemos por su intermedio a los maestros de la Logia Blanca y muy especialmente al maestro Samael. A continuación, manteniendo la concentración en nuestro Padre Interno, vamos a orar diciendo que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra, y entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra, y entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra, y entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Que así sea, que así sea. Que así sea. Bien, eso es todo por el día de hoy. Paz inverencial.